Entonces vamos a leer rápidamente el esqueleto. Es el propósito del ministerio de maestro. Ay, pues. Ok. La tarea del maestro. No, quedan 10 para que sean 11:20. No, a las 11:20 me avisabas. Para las 11 me voy a acordar, pero está bien. Tengo 20 minutos entonces. Sí. El propósito del ministerio de maestro. Segundo tema, la tarea del maestro. Así como vimos la tarea del pastor. 8, la enseñanza como herramienta para alcanzar el carácter de Cristo. 10, creados para enseñar. En el pasado había creados para pastorear. El ministerio de maestro en los últimos tiempos. Y consejos prácticos para activar la dinámica bíblica. Entonces, hasta aquí para empezar estos temas. ¿Alguna pregunta del resumen? Ok. Efesios 5:11 viene muy largo, aquí solamente viene esta porción. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Te he comentado que hay una rama de la iglesia que dice que pastor y maestro van juntos. Pero bueno, es como si yo te dijera, estaba Nancy, estaba Alicia, estaba Magali y estaba Carlos y Héctor. ¿Carlos y Héctor es la misma persona? No, es Carlos y está Héctor. Pastor y maestro es pastor y maestro. No, pastor maestro, porque si no diría y pastores maestros. ¿Sí me explico eso? No vendría la I si fuera un solo ministerio. Te digo porque lo vas a escuchar. En la rama reformada que está populando por ahí, vas a escuchar que no son 5 ministerios, que son 4 ministerios, porque el pastor forzosamente tiene que ser maestro. Te estoy dando las herramientas bíblicas de que no es así. Dice aquí, el ministerio de maestro o enseñanza es fundamental en el crecimiento del cuerpo de Cristo y la edificación de los santos. Un creyente puede tener una relación personal con Dios, puede aprender directamente del Espíritu Santo, pero el Señor ha dado la herramienta o el don de maestro para que por medio de muchos sean edificados y aprendan conforme a la multiforme gracia de Dios. Porque hay gente que me dice, Abimael, yo no necesito que nadie me enseñe. El Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Es más, Primera de Juan dice, amados, nadie tiene necesidad de que les enseñe, sino que la unción misma enseña todas las cosas. Le digo, qué bueno que tienes una relación personal con Cristo, pero si no necesitaras que te enseñaran cosas, Cristo no hubiera constituido maestros. Cristo no hace nada a lo sonso. ¿Sí me entiendes? Ni nada más de, ay, pues para que más vale que sobre y no que falte. No. ¿Sí? Es que quería tener 5 y nada más tenía 4 y me inventé el de maestro. No. ¿Sí? El maestro es necesario porque tenemos doble dinámica. Todo cristiano tiene una dinámica personal, íntima, con la palabra, con la oración, con el Espíritu Santo, en tu casa, tú solo, a ocultas, que es lo fundamental. Esa no puede faltar. Si falta esa, no eres cristiano de veras. Y la segunda, la dinámica como cuerpo de Cristo, donde nos reunimos y hay quien preside la reunión y quien enseña. Y tú, que estás en una etapa de madurez, que todos vivimos siempre en madurez, pero hay quienes han madurado más que otros. ¿Sí? Y aquellos que han madurado más que otros tienen esta capacidad de venir y decirnos a los que estamos en otra etapa de madurez más debajo, ¿sabes qué? Eso que tú has creído que es de esta manera, no es así. Y tenemos que tener la humildad de ser enseñados. Amén. Por eso está ¿yo puedo leer la escritura? Sí. ¿Yo pude haber sido pastor sin ir a un instituto bíblico? Sí. No hay un requisito de que tengas un instituto bíblico. Hay un requisito de que sepas. Yo escogí la más fácil, de andar batallando, aprendiendo yo solo, a ir con gente que ya ha aprendido en el camino y me puede enseñar. Pues fui con gente. ¿Sí me explico?
Hay dos formas de llegar a una dirección que no conoces: perdiéndote o preguntándole cómo llegar a quien ya fue. El mexicano se pierde. ¿Sí? Nos pasamos de la dirección, pregúntale al de la esquina. No estoy menso. Y sacamos el Google Maps. Y ni con Google Maps damos. Le preguntamos a alguien: sí, mira, lo que pasa es que esa calle no está en el mapa. Mira, te metes, es un callejoncillo ahí está. Domicilio conocido, pregunta por Lupe y va a salir. ¿Verdad? Tenemos que aprender de otros. En el modelo de la iglesia integral que Jesús instituyó, hay un ministerio que es fundamental para la plenitud de Cristo, para que la plenitud de Cristo sea formada en el creyente bíblico o magisterial. El bíblico o magisterial. Para obtener la sabiduría de Cristo precisamos activar esta dinámica bíblica. El fin del ministerio bíblico en la iglesia integral son personas que conocen con profundidad las Escrituras, tienen una experiencia viva con ellas y pueden aplicar los principios eternos a situaciones de la vida cotidiana. El maestro conoce la Escritura a profundidad. No sabe la Biblia, la conoce. ¿Sí? Te puede llevar de un pasaje a otro que hablan del mismo tema con una concordancia y una coherencia y una armonía, para que tú aprendas que lo que se te está enseñando está fundamentado en toda la Escritura. Ahorita te decía, explícame por qué la salvación es por gracia, el ejemplo que te dije ahorita, ¿no? Si yo les digo a ustedes: pasa aquí y en 10 minutos explícame por qué la salvación es por gracia, ¿cuántos de ustedes creen que lo puedan hacer, siendo honestos? Yo puedo pasar y en 10 minutos explicarte con la Biblia por qué la salvación es por gracia. ¿Sí pueden? ¿Quién? Digan, si no, no digan nada, ¿verdad? Pero ¿quién sí podría? O sea, con confianza, digo, sí, no está nada de malo que digas: yo sí puedo. Pues ¿por qué no vas a poder? Nancy dice que sí puede. ¿Tú podrías? Okay. No, sí, con citas bíblicas, con la Biblia. Mira, que venga aquí. O sea, no es tanto que tú digas: mira, vamos aquí, acá, pero que digas: la Escritura dice esto, y sí lo diga. No da como porque como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no dice la Biblia. ¿Sí? No, es que en la Biblia dice que nosotros heredamos maldiciones generacionales. No es cierto, en ningún lado de la Biblia dice eso. No, es que la Biblia dice que no sé, que el que no hace esto, el que falta a la iglesia es pecador. No es cierto, no dice eso. Dice esto otro que tú puedes interpretar de una manera exagerada así, pero no dice eso. Entonces, acuérdate que no hay que quitarle ni añadirle. Acuérdense que no hay que quitarle ni añadirle. Entonces, hay gente, vuelvo a lo mismo, hay pastores, que no te pueden dar una enseñanza en 15, 20 minutos acerca de un tema, o sea, y pasar por la Escritura. ¿Me explico? Mostrarte: mira, en el Antiguo Testamento está aquí, Jesús lo explicó así, los apóstoles lo hicieron así, en los últimos tiempos se aplica así. Porque es el panorama bíblico que tenemos: Antiguo Testamento, Cristo en su ministerio, las instrucciones apostólicas y cómo aplicaría en últimos tiempos. Las doctrinas fundamentales pasan por estas 4. Las doctrinas secundarias no necesariamente pasan por estas 4. Y las doctrinas complementarias, que ya no son ni siquiera secundarias, pueden pasar por 1 o 2. Y los buenos consejos, por 1. ¿Sí me explico? Y tenemos que saber diferenciar cuál es cuál. Entonces, un maestro conoce con profundidad la Escritura, conoce misterios. ¿Qué es un misterio? Algo que está aquí oculto y que Dios nos revela, que no está tan afuera, ¿me explico? Tan en lo superficial. Es como estos tesoros que hay en el mar,
que para encontrarlos tienes que ir al fondo, tienes que meterte con un equipo de buceo y están enterrados, aún en el fondo del mar, enterrados. Y te metes a buscarlo. Eso es escudriñar la Escritura, ¿ok? Encontrar principios de Cristo, principios de los últimos tiempos, en porciones que a veces ni sabías que podías encontrar eso. Héctor está tomando un curso que también estoy tomando yo, y hace días me decían, no manches, jamás había visto el Antiguo Testamento así, ¿verdad? Porque el que está dando la clase es un maestro, maestrazo, Maxi Ceravica, maestrazo, y te lleva por pasajes donde tú dices, eso mecha, eso estaba ahí. Lo he leído toda mi vida y no me había topado con eso ahí. Entonces, el maestro tiene esa capacidad de profundizar. El ministerio bíblico es la mesa a la que nos acercamos para comer este alimento, dice aquí. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, en el diseño de la iglesia, los maestros tienen que poner la comida en la mesa para que todos puedan acercarse a los manjares. En pocas palabras, el propósito del ministerio de maestro es muy sencillo. Se trata de enseñar a otros y que por medio de esta enseñanza crezcan voy a ver en 10 minutos estos puntos. Voy a tratar, que los quiero ver bien. En el conocimiento del Señor. Estos 5 puntos yo los puse como si fueran una escalerita, un escalón por uno. El primer escalón sería el conocimiento del Señor. La tarea de un maestro es brindar enseñanzas que hagan que el creyente, el santo, crezca, madure, aumente en el conocimiento del Señor. Aquí dice, la palabra del Señor nos brinda sabiduría y conocimiento, pero es necesario tener a quienes nos ayuden a entender, amar y comprender el sentido de la Escritura. Al profundizar en esto, conoceremos más íntimamente al Señor. Todos los que estamos aquí, cuando llegamos a la iglesia, traemos cierto conocimiento de Dios. La gran mayoría, incorrecto. La gran mayoría. Porque el conocimiento que nosotros hemos obtenido de Dios antes de venir a Cristo, definitivamente no ha sido por medio de Cristo. Ha sido por medio o de la religión en la que hemos crecido, o de personas, o de conceptos humanos y filosóficos. ¿Sí? Eso ha formado lo que se llama nuestra cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Bien sencillo, son los lentes por los cuales nosotros vemos y comprendemos el mundo. Los cristianos, sí o sí, debemos desarrollar una cosmovisión bíblica, ver el mundo a través de los lentes de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura acerca de un tema? Y eso seguir, no qué dicen mis amigos, no qué dice mi opinión personal, no qué dice lo que yo siempre he creído, no qué dice los movimientos actuales, no, qué dice la Escritura acerca de algo. ¿Sí? Porque la Escritura no cambia, es eterna. La Escritura siempre ha dicho que el hombre es hombre y la mujer es mujer. En los años 40 decían que el hombre era hombre y el hombre que se creía mujer tenía un trastorno psicológico, estaba enfermo psicológicamente. Pero en el año 80 y tantos, nada más alguien dijo, no, ¿sabes qué? No es un trastorno, es un gen que nunca hemos visto, pero decimos que tienen. Y cambiaron, y ahora el mundo empezó a decir, no, es que el homosexual es homosexual porque trae un gen homosexual y él no controla su homosexualidad. Antes tenía un trastorno, y mucho antes era un brujo y tenían que quemarlo. Sí, o sea, conforme ha ido evolucionando. Pero la Biblia, desde Génesis 1 dijo, bueno, Génesis 2,
que Dios formó al hombre y a la mujer. Punto, se acabó. Entonces, desde Génesis 1, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Conforme ha ido avanzando, la cosmovisión se ve de forma distinta. Y ahorita estamos en un punto donde pues ya no nada más eres hombre, puedes ser una planta o un gato. ¿Sí me explico? O sea, lo que tú quieras ser, eso eres. Entonces, esa es la forma en la que el mundo ve las cosas. Va moldeándose y va cambiándose. La mayoría de las veces está torcida. La bíblica siempre se mantiene porque es un principio eterno. ¿Ok? Entonces, nosotros como creyentes tenemos que adoptar esta cosmovisión bíblica. Para eso, cuando yo llego a la iglesia, voy a tener que tener la necesidad de que se me brinde enseñanza. Porque solo la enseñanza quita lo analfabeta. ¿Sí? Que no sepas algo de Dios antes de venir a la iglesia es entendible. Que tengas 20 años en la iglesia y sigas creyendo las mafufadas que creías hace 20 años es inconcebible. ¿Sí me entiendes eso? ¿Por qué? Porque si yo sigo creyendo las cosas erradas que yo creía, o una de dos, o no he tenido enseñanza, o me ha machinado a creer como yo quiero creer y no como la Biblia dice que debo de creer. ¿Sí? Por eso dije, o no he tenido enseñanza, o yo me he aferrado a decir, creo esto, me digan lo que me digan. Acuérdate que cada uno de estos ministerios representa un carácter de Cristo. Jesús es el buen pastor y Jesús es el maestro de maestros. Ojo, si yo no tengo un maestro de ministerio sobre mi vida y creo mensadas, ¿estoy exento porque no tengo al maestro? No, porque tengo la Biblia y tengo el Espíritu Santo. Y si yo quiero conocer, el Señor me va a brindar incluso a este maestro. Físicamente hablando, me va a poner en cierta posición donde voy a poder tener acceso a. Más en la temporada, en la sociedad en la que vivimos hoy. Entonces, ¿qué dice Job 36:26? He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos. No se puede seguir la huella de sus años. Esta declaración de Job para mí engloba, es el versículo clave de todo el libro de Job. Y cuando dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Son las dos partes. Aquí Job dice, no conocemos a Dios. Es una declaración muy humilde, porque la mayoría de nosotros creemos conocer a Dios. Hasta hablamos en el nombre de Dios. Dios te va a castigar por esto. Ay, Jesús, ¿sí seguro? Porque a lo mejor el que va a castigar es a ti por andarle levantando falsos. A Diosito no le gusta esto. ¿Estás seguro que no? Digo, si es una mentira, pues sí, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que empezamos a decir. Yo siento que Dios quiere. Ya es más profética. ¿Sí? ¿Sí será Dios? ¿Sí? Porque a mí una mujer llegó y me dijo, Dios me mostró que tú ibas a ser mi esposo. Le digo, pues no me gustas. ¿Sí? Le digo, entonces Dios tiene otra tarea, después de profetizarte a ti, es convencerme a mí. Y pues sigo soltero, ¿verdad? Ella se casó, tiene un hijo y vive en McAllen. Entonces ya pasó su historia. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entiendes? Hablamos en el nombre de Dios, barbaridad y media. Barbaridad y media. Pero son nuestros sentimientos. Por eso Job dice, no lo conocemos. No se puede medir la huella de sus años. A ver, Magali, que es bien buena para esto. Maga, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? ¿Y los papás y mamás de tu papá y de tu mamá? No, mamá.
¿Y papá? Reinaldo. ¿Y de mi mamá? Higinio y Cuquita. ¿Y el papá y mamá de Higinio? ¿Y el papá y mamá de Sara? ¿Y el papá? Okay. Nos pudimos ir a 3 líneas y ya caminamos. Y Magali, yo me hubiera quedado en Higinio y Cuquita y Sara y el Reinaldo, ¿sí? Que son los dos. Si supiéramos y si sí pudiéramos irnos por cada antepasado, ¿sabes hasta dónde íbamos a llegar? Hasta Adán. Sí, digo, sí sabes eso, ¿verdad? Y de Adán para atrás, pues ¿quién está antes que Adán? Dios. Y ahora síguele en la línea ascendente de Dios. No existe. No puedes medir las huellas de sus años. No puedes ver de dónde viene. Antes de Génesis 1, tú y yo no tenemos idea de qué estaba haciendo Dios, pero Dios ya existía. Ese concepto es difícil de terminar de captar en nuestra forma de ver el mundo con tiempo y espacio. Una pregunta que todo niño se hace es: ¿quién creó a Dios? Yo se la pregunté a mi maestra de catecismo y me dijo: cállate. Sí, esa fue su respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta de quién creó a Dios? Nadie. No se creó a sí mismo. No es una generación espontánea. Nadie lo creó, siempre ha existido. ¿Cómo te lo explico? Es donde está difícil. Sí. Dios no tiene un punto de origen. No, es que tiene que tenerlo. No, porque Dios está fuera de todas las leyes físicas que nos rodean a nosotros. Por eso es Dios. Porque si estuviera igual de limitado que nosotros, no tendría ninguna diferencia. Dios no tiene tiempo, no tiene espacio. Dios llena todo en todo. Dios está en todo lugar. Dios no tiene que ir a Júpiter. Júpiter está dentro de Dios. Dios no tiene que ir a Alfa Centauri, que está a 70 años luz de nosotros, una estrella que está a 70 años luz. ¿Sabes lo que son 70 años luz? Es viajar a la velocidad de la luz y tardarte en llegar ahí 70 años. No es tiempo, es distancia. Imagínate eso. Y llegas ahí, por eso decía el salmista: si me fuera a lo profundo, ahí está Dios. Y si me fuera a la montaña más alta, ahí está Dios. Si lo hubieran escrito en este tiempo, si me fuera a Alfa Centauri, ahí está Dios. Y si me fuera a la fosa de las Marianas, que es el punto más profundo en el océano, ahí está Dios. No es que yo llego y le digo: Dios, ven, ahí está, me está esperando. Él está llenándolo todo. Dios es Dios. Por eso Job dice: no lo conocemos. Y tú y yo pretendemos venir a la iglesia después de 20 años de ser pecadores o 30, donde te haya encontrado el Señor, y pensar que sabes cómo actúa, piensa y Dios es. Pues no. Y traemos unos rollos y unos pensamientos teocráticos, teológicos, bien malos. Por eso es necesario tener enseñanza. Porque alguien me tiene que decir: mi amado, Dios no es un manipulador del mundo. Dios no nos tiene como mopeds. Y no todo, el que esta mosca voló aquí no fue porque Dios dijo: vuela aquí. Dios le dio voluntad a la mosca y la mosca voló ahí. No es Dios con una marioneta así haciendo que las moscas vuelen. Porque ese es nuestro concepto. Todo lo que me pasa es Dios haciéndolo. No. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que Dios le da al hombre libre albedrío. De modo que las cosas que están ocurriendo a mi alrededor tienen que ver con la voluntad de quienes lo está haciendo y con la voluntad permisiva de Dios y la soberanía de Dios interviniendo cuando sabe que debe intervenir, pero hay otras miles de veces que no interviene, porque conforme a su soberanía sigue funcionando todo igual. ¿Por qué no intervino Dios antes de que mataran a un misionero en África y se lo comieran?
porque así Él era glorificado. Y tú y yo andamos orando, Señor, interven en este clásico Tigres contra Rayados, que gane Tigres. Ya me imagino a Dios, ¿verdad? Ay, haciéndole así al balón desde el cielo. Pues no. ¿Sí? Dijo un pastor, el problema en el que se mete Dios, si los dos directores técnicos de los equipos son cristianos y los dos oran, va a haber empate. ¿Sí me entiendes? Porque a veces traemos estos conceptos de Dios, vuelvo lo mismo, casi un genio de la lámpara, o por otro lado, no, Dios no me ama. Dios no te ama. Pudiendo resetear la historia del mundo y haberla destruida y crearse una creación nueva, te vino y redimió. Ahí les va. No tiene sentido pedirle que te ayude a ganar el partido, creo yo. Lo puedes hacer, pero vuelvo a lo mismo. Y si el de allá pidió lo mismo, pero creo que sí sirve a manera de dar testimonio. Yo le puedo ofrecer a Dios mi juego. Señor, acompáñame. Creo que sí podríamos orar, Señor, que no me lesione. Siento que a veces Dios te diría, pues no te metas ahí, ¿verdad? No me lesiones, Señor. Pero bueno, así se gana. Es un trabajo también, ya no nada más es placer, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver mucho con dar testimonio de encomendar, glorificar a Dios en toda área, pero no creo que vaya a tener realmente una repercusión en... Y muchos, no, es que Dios les dio el gane a tal equipo porque el quarterback es cristiano, y cuando lo entrevistaron dijo, thank you Jesus. Entonces no evangelizó nada. O sea, nada más dijo thank you Jesus. Pero nos encanta. Entonces, vamos a dar un break de 20 minutos, son las 11:36, 11:55 comenzamos. Por ahí hay algo que trajo Blanquita, no sé cómo está, ella que dé indicaciones. Quita la grabadora para volver a grabar, empezar en la siguiente, y voy a poner algo de musiquita.